Nocturnos y nocturnas, gracias por reunirse con nosotros alrededor de esta ceremonia virtual, donde ansiosos compartimos las historias más extrañas, atemorizantes o hasta difíciles de creer. La historia de hoy es una historia real que dejó al descubierto momentos oscuros en la Ciudad de México, después de ser golpeada por el fuerte sismo del 85. Mientras México destruida se levantaba y luchaba por volver a la vida, los fantasmas ocultos golpeaban aún más la moral. Descubrir que cadáveres del terremoto contaban más que solo el ser víctimas del nefasto movimiento telúrico dejó al descubierto la maldad y corrupción humana. Aún a día de hoy es algo que debe pulular en nuestros recuerdos, sobre todo cuando un nuevo terremoto aparece y nos descubre la herida en forma de fantasmas que siguen regresando para acechar una tranquilidad que no nos hemos ganado, y la ciudad no deja de recordárnoslo. El rito de Astaroth. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Han pasado décadas desde el nefasto incidente que reconfiguró completamente el panorama de la Ciudad de México. Décadas desde que esta enorme urbe se despertara bañada en concreto y miedo. Décadas desde que, a las 7:19 de la mañana, se sintieran los primeros movimientos del temblor de 1985. Imaginen o recuerden, si llegaron a vivirlo, cómo mientras intentaban salvaguardarse bajo el quicio de una puerta, como rezan los cánones de seguridad, sin escuchar ningún tipo de alarma, el piso empezó a temblar, a moverse, a trepidar, a oscilar. Miras hacia el interior de tu hogar y ves tus libros, tus objetos personales, muebles y otros enseres estampándose contra el suelo. Sentir que si no te agarras del lugar donde te estás protegiendo, terminarás teniendo la misma suerte que tus objetos que suenan en la lejanía destruyéndose, esperando a que todo termine para tranquilizarte y limpiar, pero sentir estos momentos eternos, aún más cuando giras tu cabeza y miras hacia afuera de tu residencia y solo encuentras los edificios de enfrente oscilando como si fueran juncos. La vida se vuelve frágil y te das cuenta del peligro que estás viviendo. Todo parece una película de terror ante tus ojos cuando ves los primeros edificios desplomarse y tu visibilidad se hace nula por el humo del cemento destruido. Te preguntas si ya has muerto y ahora eres morador del infierno. Miles de personas aquel día sufrieron del miedo y el dolor. Un estudio llevado a cabo por el Registro Civil de la Ciudad de México, en colaboración con el periódico Excelsior, estableció el conteo oficial en 12.843 muertos por causas relacionadas con el temblor del 19 de septiembre de 1985. Este conteo solo toma en cuenta las actas de defunción de las víctimas identificadas, 9.862, y de las víctimas anónimas que poblaron tantas fosas comunes, 2.981. En realidad, muchas asociaciones civiles hablan de cifras mayores a las de 40.000 defunciones. El problema aquí es que nadie estaba preparado para un evento de tal magnitud y que nadie supo contabilizar, entre tanta ruina, la tragedia. Cuando la Tierra se asentó después del temblor de 8.1 en la escala de Richter, un equivalente de fuerza a 3 veces la bomba que detonó sobre Hiroshima, y de las numerosas secuelas que lo siguieron, más de 30.000 estructuras tenían daños totales. 68.000 presentaban daños parciales, se cayeron más de 400 edificios y 152 otros fueron demolidos por razones de seguridad. Hubo 516.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica dañada, problemas gravísimos de suministro de agua por ductos contaminados, y los servicios de comunicación estuvieron tanto tiempo cortados que muchos reportajes sensacionalistas internacionales hablaron incluso de la total desaparición de la capital mexicana. En medio de este caos es obvio que los conteos fueron, por decirlo menos, problemáticos. Dentro de las muchísimas víctimas anónimas que quedaron bajo los escombros de una ciudad sorprendida y perpleja por su propia destrucción, hubo un gremio que sufrió más que cualquier otro:
las miles de costureras trabajando en 800 fábricas ilegales que se extendían a lo largo de la calzada de Tlalpan. Las cifras oficiales señalan que más de 1000 costureras perdieron la vida en las 200 maquiladoras que se desplomaron ese día. Las organizaciones civiles hablan de más de 1600 víctimas dentro de los hacinados talleres. Cuando el polvo se asentó, una verdad salió a la luz. Estas trabajadoras desprotegidas y explotadas habían encontrado la muerte en condiciones inhumanas de explotación laboral. Turnos de más de 8 horas, pagos por debajo de lo estipulado en la ley, condiciones paupérrimas de trabajo y patrones abusivos que podían explotar libremente a las trabajadoras. Dentro de los edificios con máquinas clandestinas que quedaron en pie, muchas costureras tuvieron que seguir trabajando en días posteriores al terremoto con el miedo constante de un nuevo desplome. Tenían que seguir tejiendo en quintos, sextos y cuartos pisos con el olor penetrante de los cadáveres de sus compañeras en las banquetas aledañas. Lo mismo se puede decir de otros horrores que descubrió el temblor del 85. Uno de ellos sigue siendo un absoluto misterio. Se trata de los cadáveres encontrados bajo el derrumbado edificio de la PJGDF, que se ubicaba en la colonia Doctores. Varios reporteros que tuvieron que dejar los micrófonos y las libretas para ayudar solidariamente a las labores de rescate hablaban de muertos bajo los escombros con evidentes marcas de tortura, maniatados por la espalda o con marcas de esposas desnudos y golpeados. Un reportaje del diario 1+1 mencionaba entre los cadáveres encontrados en el edificio de Procuración de Justicia los cuerpos sin vida del penalista desaparecido Saúl Ocampo Abarca y del estudiante de contaduría de la UNAM Ismael Jiménez Pérez. También se mencionaba el descubrimiento de 10 cadáveres identificados como ciudadanos colombianos, detenidos por delitos de asalto a bancos y comercios. Todos ellos presentaban signos de tortura. Una nota de proceso del 5 de octubre de 1985, firmada por Miguel Cabildo, habla con detalle de las cárceles clandestinas que se encontraban en el interior de la PGJDF. Al parecer, en el cuarto piso del edificio se ubicaba un gimnasio que mostró tener funciones muy distintas al de ejercitarse. Entre aparatos deportivos, un ring, colchonetas, pesas y lockers, en una superficie total de más de 40 metros que comprendía el gimnasio, los detenidos eran recluidos en una especie de cárcel sin rejas, pero atados de pies y manos y esposados, una práctica prohibida por las leyes mexicanas. Todos los cuerpos de ahí rescatados presentaban huellas de torturas y heridas en las muñecas provocadas por las esposas. Oficialmente, se estableció que los detenidos en el gimnasio estaban a disposición del titular de la 7ª Comandancia, Leonel Islas Rueda, exmiembro de la desaparecida División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, DIPD. También se menciona, en el mismo artículo, que varios agentes entrevistados por el reportero admitieron que se llevaban a cabo actos de detención arbitraria y tortura en ese gimnasio y en varios cuartos rentados de hoteles aledaños a la zona. Tanto la procuradora como el subprocurador negaron rotundamente estas evidencias y hasta ahora no se ha esclarecido nada de estos casos. Tan grave y purulento fue descubrir todo esto que la moral de las personas se disminuía con cada cuerpo encontrado. Ya de por sí la catástrofe les había dejado mancillado el espíritu, para ahora descubrir el terror que se vivía a diario en las calles de una ciudad pujante. Y entonces se conoció una historia más. Las autoridades mexicanas realizaron un enorme despliegue para rescatar a Luis Ramón Monchito, un niño de 9 años supuestamente atrapado en un edificio del centro histórico de la Ciudad de México. A la misión se unieron un grupo de rescatistas de Miami, bomberos de Algeria y hasta una santera michoacana, describió José Comas en una crónica para El País. Según los testimonios de los rescatistas recabados por los medios, el niño se comunicaba a través de golpecitos en los muros colapsados. Después de un operativo de rescate de más de una semana, las autoridades mexicanas descartaron cualquier señal de vida bajo los escombros del edificio. Fue la ausencia de moscas y de olor a muerto en el edificio lo que llamó la atención. Poco a poco, los especialistas internacionales renunciaron a la misión ante la confusión y el caos. Las tareas de rescate de Monchito han puesto de manifiesto el desbarajuste, la desorganización y la desinformación que han reinado en México desde el día del terremoto. Obviamente las teorías del origen de Monchito después no se hicieron esperar. El gobierno inventó esta historia y puso la atención en lo que más le dolería a un mexicano, un niño atrapado que se comunicaba con golpes cada vez más débiles en el concreto destruido. Así se olvidaría el pueblo de los vejámenes cometidos por los procuradores de justicia y sus maneras ilegales de buscar el orden
o la idea era hacerles mirar para otro lado y así no ver los horribles tratos hacia las costureras. Ya más adelante se habló también del entrampamiento de un solo hombre que inventó la historia para que los brigadistas retiraran el escombro y él pudiera dar con una caja fuerte en la que supuestamente guardaba millones de pesos. Tal vez lo más lógico es que después del trauma de tal magnitud, la gente ante cualquier ruido quisiera tener un halo de esperanza, de encontrar vida donde solo había muerte. Es decir, Monchito era algo así como un producto nacido de una psicosis colectiva. Bajo el temblor, la ciudad abrió sus entrañas. Se mostró al desnudo en todo su esplendor y en toda su decadencia. La heroica población se aferró para mostrar el lado humano de un valle sumido en la corrupción y la displicencia. El pasado sigue regresando y cada que de manera irónica tiembla, no solo el mismo mes, sino el mismo día, más de uno piensa que el karma golpea a una ciudad entera, sin importar que no todos merecen esa suerte. No malentiendan el relato. Nuestra intención no es por debajear la heroica gesta de miles de mexicanos que se levantaron después del devastador momento del 85 y que, como sucedió este año, un nuevo remesón de la tierra, el mismo día de la conmemoración del hecho, les hace temblar el piso, pero jamás el espíritu. Sabemos que sin importar nada México siempre se levanta y que deben sentirse orgullosos de lo que son. Pero los fantasmas que regresan no debemos olvidarlos. No debemos permitir que estos actos arbitrarios se repitan por una ceguera cómplice. El grito de Astaroth.